Bueno, y seguimos en el tema de la violencia, pero esta vez, o en este caso, relacionada con el proceso electoral. De acuerdo con el segundo reporte preliminar de violencia electoral del laboratorio electoral, se ha registrado un total de 156 agresiones, de las cuales 50 resultaron en asesinatos, incluyendo a 26 aspirantes a cargos de elección. Le agradezco mucho a Arturo Espinosa, director del laboratorio electoral, con quien hemos platicado varias veces aquí en la primera emisión, que me tome la llamada. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días. ¿Cómo estás, Pascal? Buenos días, me da mucho gusto saludarte. Bueno, ¿puede decirse que este es ya el proceso electoral más violento de la historia reciente? Bueno, yo creo que puede decirse que estamos en camino a que sea el proceso electoral más violento de la historia reciente. Sí. Tenemos, las cifras se mueven un poco porque hay información cruzada. Tenemos al día de hoy 27 asesinatos de aspirantes o precandidatos o candidatos. Esto contrasta con la cifra de 2018, donde hubo 24 asesinatos de candidaturas o precandidaturas. Ya rebasamos ese número y estamos a tan solo 3 casos de rebasar la cifra de 2021 en todo el proceso electoral. Aquí nos falta bastante para que concluya el proceso electoral, entonces yo creo que sí estamos en camino a que sea la elección más violenta en las últimas décadas en nuestro país. Estos datos los tienen ustedes desglosados por estados, ¿verdad? Así es, los tenemos desglosados por entidad. Advertimos en este reporte, nuestra información va en dos sentidos, Pascal. Primero, respecto de las agresiones, es decir, los ataques, secuestros, atentados, cualquier hecho de violencia que no cobra la vida de las candidaturas. Uh-huh. Y tenemos datos también de los asesinatos en general de personas vinculadas a la elección, candidatos, precandidatos, aspirantes, pero también familiares, funcionarios uh-huh. electorales o gente cercana que está trabajando en las campañas o directamente en la elección de alguna manera. Sí. Nosotros advertimos que Chiapas, Guerrero y Michoacán son las entidades con mayor violencia. Presentamos un mapa de riesgos. Estas están identificadas como las entidades más riesgosas en estas elecciones, en donde más casos de ataques, atentados, secuestros uh-huh. y asesinatos ha habido. En este tema de asesinatos particularmente llama la atención Guerrero. Se han asesinado a 12 personas vinculadas con la elección. Es la cifra más alta de todas las entidades. Y, por ejemplo, en el caso de Michoacán, llevan 36 agresiones, hechos de violencia en contra de personas vinculadas a la elección. Creo que son cifras preocupantes. Ya, en cuanto a los 27 asesinatos de aspirantes, personas que aspiraban a un cargo, ¿en qué estado se ha dado el mayor número de casos? Sin duda, el mayor número de casos se ha dado en Guerrero, le sigue Veracruz y en tercer lugar, digamos, está Michoacán, Guerrero 12, Veracruz 8 casos y Michoacán 7 casos. Bueno, pues ahí está. Son casos como el que hemos tratado pues desde ayer en el programa, el de Gisela Gaitán. Así es, son casos de ese tipo, algunos son, digamos, más notorios. El de ayer de Gisela me parece que fue, digamos, en plena vía pública, había medios de comunicación, uh-huh. hay videos. Primer día de la campaña, primer acto Exacto. Público, después de hablar de su programa de seguridad, en fin, hay una serie de cosas ahí, ¿no? Exactamente, hay varias cosas que llaman la atención de este caso. Hay otros que han sido menos llamativos, pero bueno, a mí me parece que cualquier vida que se cobre con motivo de las elecciones es bastante preocupante. ¿Cómo no? ¿Desapariciones de candidatos, de precandidatos, de personas vinculadas con el proceso electoral, tienen ustedes registradas? Sí tenemos registradas, al menos teníamos 3. Ayer en la noche reportaron que apareció una persona justamente en Guanajuato, entonces sí. Tenemos 2 desapariciones en ese sentido. Bueno, y desde tu punto de vista, digamos, ustedes hacen un seguimiento puntual de los datos, pero desde tu punto de vista, ¿qué tanto se está haciendo para aminorar el riesgo que corren los ya hoy candidatos que están buscando pues más de 20,000 puestos de elección popular?
A ver, honestamente, Pascal, yo siento que es insuficiente lo que se está haciendo y lo poco que se está haciendo es poco efectivo. Y nuevamente el caso de Guanajuato es un buen ejemplo, ¿no? Parte de las medidas que se han tomado es proteger a los candidatos, ponerle seguridad a los candidatos. Esta es una medida insuficiente porque el problema no es que traigan seguridad o no traigan seguridad. El problema es que hay una situación de fondo en la que el crimen organizado quiere tener control, incidir en los gobiernos municipales. Ujú. ¿Y por qué son poco efectivos? Se habla mucho que en el caso de Celaya, de Guanajuato, se solicitó la protección a la autoridad electoral. De entrada, eso me preocupa porque pues no es la instancia encargada de proteger a los candidatos, no No, es la pues no. instancia que tiene facultades y atribuciones. Podrá ser un intermediario, pero pues lo único Ujú. que genera eso es más burocracia, Claro. ¿no? Yo creo que son las instancias de seguridad locales y federales. Ojo, no hay que dejar las federales de lado porque muchas de Sí. estas situaciones obedecen al crimen organizado y eso es competencia federal, y pues ellas se lavan las manos y dicen que las autoridades electorales deben de velar por la protección de los candidatos, las candidatas, y creo que eso es un error, ¿no? Ujú. Yo creo que hay que reconocer el problema y hay que atacarlo correctamente y asumir la responsabilidad a quien le toca. Sí. Arturo, me quedan un par de minutos y no quiero dejar de preguntarte lo siguiente. Me parece que ya lo habíamos platicado en alguna entrevista anterior, pero creo que ahorita es muy relevante. De los 30 que fueron asesinados, de acuerdo con datos de ustedes, en 2021, ¿cuántos se aclararon? ¿Cuántos de esos homicidios se aclararon? Honestamente, no tenemos información de eso, Pascal. Ujú. Las fiscalías no brindan información de eso, ni siquiera les dan un tratamiento por separado, que ese es uno de los temas que nosotros consideramos que se debe de hacer. Se debe ver a la violencia electoral como un fenómeno particular en torno a las elecciones, así como ocurre con el caso de periodistas y comunicadores, que hay protocolos especiales y que son casos que se les da un tratamiento distinto. Aquí también debe haber, y desafortunadamente las fiscalías ni tienen información, Ujú. ni la hacen pública y tampoco, digamos, hay un distingo de los casos. Parte del tema es eso, no hay poca información oficial al respecto, apenas se están dando los primeros datos y son cifras que minimizan la situación. Pero bueno, pues un primer paso es reconocer que hay un problema y comenzar a tratarlo. Ahora después hay que verlo realistamente y con datos objetivos. Bueno, yo reconozco mucho el trabajo que hacen ustedes porque de repente pues ocurre un asesinato y luego otro y se nos olvida el anterior y se van quedando en el olvido y de repente pues ya tenemos 27 casos, ¿no? Y creo que esa recopilación pues es importante justamente en la exigencia de que se haga justicia y al hacerse justicia pues que no haya incentivos para presionar y para matar a candidatos. Así que pues muy buen trabajo el de ustedes. Arturo, te agradezco mucho la entrevista. Muchas gracias, Pascal. Nada más hay que recordar que esto impacta directamente en la libertad de las elecciones, ¿no? Por Y supuesto, esa es la preocupación. por supuesto. Gracias, Arturo, muy amable. Gracias, muy buen día, Pascal. Arturo Espinosa es director del Laboratorio Electoral.